Sí, eso es mío, pero puedo decir. Ahí, quita. Bueno, buenas tardes a todos. A ver, Buenas tardes a todos. Lo primero, ante todo, muchas gracias al Colegio de Arqueólogos por la organización de este evento, al Museo Arqueológico Nacional por brindarnos ese espacio inigualable y, sobre todo, a las participantes de esta mesa que han venido hoy hasta aquí para compartir con nosotros sus experiencias, sus puntos de vista y sus opiniones sobre arqueología feminista y su presencia en el mundo online. Hoy tenemos la fortuna de contar con 4 mujeres cuyo perfil profesional está muy relacionado con este tema que queremos tratar. Contamos con Apen Ruiz, de la Universitat Oberta de Cataluña, con Aichiber González, del Grupo Arqueología Social, o el GAS, quizá lo conozcáis más en las redes sociales, con Débora Zurro, de la Institución Milà de Fontanals, que pertenece al CSIC, y con Margarita Sánchez Romero, o Marga, del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada. Y como moderadoras pues estamos Lourdes López, de Lure Arqueología, y yo misma, Laura Benito, de Hansa Cultura y Tecnología. Todas nosotras somos arqueólogas y feministas, y todas desarrollamos nuestra labor profesional en el estudio y la difusión de todos estos temas. Bueno, y antes de dar paso al debate, queríamos empezar con el planteamiento de por qué estamos aquí. Y queremos dar respuesta a esta cuestión con una pregunta a vosotras. ¿Cuántas de vosotras hay en la sala que seáis arqueólogas, historiadoras o proyecto de serlo? Proyecto de arqueólogas e historiadoras. A ver, por favor. Y en la mesa. Y en la mesa también. ¿Y cuántas de vosotras sois usuarias habituales de alguna red social o consumís contenidos en blogs, páginas web sobre arqueología o patrimonio histórico? Como estamos viendo todos, la mayoría es abrumadora, ¿no? Entonces, por eso es mucho más llamativo la información que os hemos pasado en una gráfica, en los materiales que os hemos dado en la mesa. Es una gráfica que no es muy exhaustiva. Nos hemos dedicado a hacer una búsqueda sencilla en Google para ver los blogs de arqueología en español más leídos. Y como podéis ver, detrás de los blogs más leídos en castellano hay una mayoría apabullante de hombres. Entonces, si todas las que estamos en este mundo, en estudio de la arqueología, en la difusión de la arqueología, mayoritariamente somos usuarias de estos medios, ¿por qué nuestra voz no está sonando ahí? ¿Por qué no estamos ahí presentes? Además, como dice Almudena Hernando, el feminismo es colectivo o no es nada. Y actualmente las posibilidades que nos brindan las redes sociales a nivel de comunicación, de establecimiento de lazos, de intercambio de ideas, es tan poderosa que nos parece que no podemos permitirnos el desaprovechar esta oportunidad. Entonces, por todo esto, nos planteamos que era muy necesario incluir esta mesa en este congreso. Creíamos que era un tema fundamental, pero queremos que sea una mesa también práctica, que no estemos aquí arriba debatiendo y que no estéis ahí enfrente mirándonos. Queremos que participemos todas.
Entonces, hemos planteado la mesa, vamos a iniciarla con unas breves preguntas que invitaremos a nuestras compañeras a contestar para centrar el tema, y después vamos a desarrollar un análisis que se utiliza mucho en temas de marketing, que sería un análisis DAFO, que seguramente os sonará el acrónimo: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Lo que pasa es que le vamos a dar un poquito la vuelta y le vamos a hacer un fado, pero eso lo contamos después. Así que cuando demos paso a esta parte del análisis, queremos que participéis también y que cualquiera que quiera aportar una idea en un momento dado, pues levantáis la mano y tenemos micros a disposición. ¿De acuerdo? Y luego, para acabar la mesa redonda, queremos plantear un plan de acción, tras este análisis, un plan de acción concreto. Vamos a pedirles a nuestras participantes que nos expongan su plan de acción, pero también nos vamos a pedir a vosotros que escribáis vuestro plan de acción en la cuartilla que os hemos repartido ahora, para que todas nosotras nos podamos ir hoy de aquí habiendo podido reflexionar sobre los problemas de las arqueólogas y de las arqueólogas feministas y su presencia en la web, y con un plan de acción concreto para poder empezar a cambiar las cosas desde hoy mismo. Así que vamos a comenzar con la mesa ya propiamente. Vamos a iniciar, como os decíamos, con unas breves preguntas para centrar un poquito el tema. Vamos a comenzar con la pregunta: ¿por qué es importante una arqueología feminista? Que pedirles brevedad a nuestras compañeras es un poquito complicado. Y le cedo la palabra a Pen Ruiz para que inicie este bonito tema. Tenéis que darle aquí cuando vayáis a hablar, ¿vale? Aquí hablo. Hola, buenas tardes y bueno, no me presento, pero estoy muy resfriada, por lo tanto que mi voz va a salir un poco rara. Bueno, ¿por qué es importante? Porque yo creo que realmente queda muchísimo por hacer. O sea, el feminismo es algo que realmente no ha cambiado para nada todo el pensamiento arqueológico, ni dentro de las instituciones académicas ni en su difusión, pero a mí en particular, sé que vais a hablar aquí muchas de manera diferente, pero a mí en particular, además de que yo creo que el feminismo te puede ayudar a enseñar, a conocer muchísimo mejor sobre, o muchas cosas que no son conocidas sobre las relaciones de género, sobre el género en las sociedades del pasado a partir de la cultura material, a mí una cosa que me ha interesado en mi propia investigación es realmente qué puede decir el feminismo, qué tiene que decir sobre las prácticas científicas engendradas. Quiero decir que todas hacemos ciencia, producimos conocimiento y hace una diferencia ser hombre y ser mujer. Y yo creo que necesitamos hablar de esto, necesitamos realmente pensar cómo es que estamos entrando en la comunidad científica, cómo que estamos planteándonos cambiar los modelos de funcionamiento dentro de las universidades, por ejemplo, dentro de los colegios, quizás también profesionales, ¿no? ¿Quién toma decisiones? ¿Cómo se componen los grupos de investigación? ¿Qué pasa con nuestras vidas en general? ¿Por qué hemos de ausentarnos de la vida cuando ocurren ciertas cosas con nosotras que tienen que ver con todo, ¿no? con la vida en general? Entonces estamos hablando a veces mucho sobre el pasado y esa lectura del pasado no tiene un impacto tanto en la práctica científica que claramente está engendrada. Entonces yo, en mi trabajo, yo he trabajado esto a partir de el trabajo de otras antropólogas y arqueólogas y me he dado cuenta que realmente hay una trayectoria histórica muy parecida entre mujeres que en el pasado les fue muy difícil y que ahora también. Entonces yo tenía la estadística, había puesto una página. Esta que hay unas estadísticas. Yo es que me quedé sorprendida. Esta frasecita de Mary Beard, que ganó la princesa de Asturias el premio, ¿no? Y decía que la arqueología era una disciplina que atrae mujeres, ¿no? Yo pensaba, bueno, ¿y esto por qué? Y luego un artículo recientemente publicado en el 2014 que decía: la arqueología del futuro seguramente será una mujer. Y muestra unas estadísticas que son sorprendentemente altas. Y yo pienso, entonces, realmente lo que hace falta es más números, o qué estamos haciendo como mujeres dentro de la academia o dentro de la ciencia. Estamos reproduciendo roles, o sea, el tema no es otra vez aquella cosa de añade mujeres, revuelve, te va a dar una idea, sino cambiar realmente el formato de hacer cosas, ¿vale? Yo de momento esto. O sea, que es necesario el feminismo porque el feminismo tiene un proyecto de justicia social. Aichiber, toma la palabra. Bueno, pues yo un poco siguiendo con... Bueno, buenos días lo primero, pero siguiendo un poco lo que dice ella, yo creo que el feminismo es algo que te transforma una vez entra, o sea, te transforma en todos los sentidos. Entonces me parecería un poco complicado no aplicarlo también al ámbito académico, científico, de investigación.
Y por eso creo que el feminismo tiene mucho que aportar, en el sentido de que te ayuda a comprender todo de otra manera. O sea, ya no es una cuestión de solamente ver las injusticias entre hombres y mujeres, sino que yo creo que es una metodología, un planteamiento que puedes aplicar a cualquier tipo de desigualdad. Y bueno, básicamente yo creo que la arqueología feminista lo que tiene que aportar es, por un lado, cuestionar todo lo que se ha construido, todo el conocimiento que hemos construido hasta ahora, y luego nuestro papel dentro del ámbito académico, científico, de investigación. Cuestionarnos también eso, o sea, qué papel tomamos nosotras, que no es cuestión de añadir mujeres y ya está, o sea, es cuestión de saber igual plantarnos, porque estamos siempre relegadas más a un segundo plano, no nos educan para ocupar el plano público, y es muy fácil que un grupo de investigación esté formado por muchas mujeres, pero dirigido por un hombre. Entonces, al final, creo que nuestro deber también es saber plantarnos un poco y saber ocupar ese sitio que no solo debemos, sino que merecemos ocupar. Y un poco eso. Débora. Hola, buenos días. Ahora, yo con la tecnología no me llevo muy bien. O buenas tardes. A ver, ¿por qué es necesaria la arqueología feminista? Estoy de acuerdo con lo que han dicho las compañeras. Hay un primer nivel para mí que sería de qué manera las mujeres se convierten en agentes de conocimiento en la academia, de qué manera forman parte de la academia y qué nivel lo ocupan. Lo que hablamos, comentaba la compañera también, estos porcentajes. Yo trabajo en el CSIC, es muy famoso el gráfico de tijeras del CSIC. Cuanto más subimos en la escala científica o académica dentro del CSIC, menos mujeres ocupan cargos de importancia, ¿no? Entonces, claro, para mí el planteamiento sería decir, ¿esto qué significa? Hay una cosa que se llama gender knowledge, y esta sería la pregunta, ¿no? O sea, ¿somos capaces las mujeres de generar una forma de conocimiento diferente? Y esto forma parte del debate actual que se plantea también en las políticas científicas europeas en torno al gender knowledge, y desde mi punto de vista la arqueología feminista y algunos instrumentos que la arqueología feminista puede usar, como las epistemologías feministas, identifican de qué manera se produce conocimiento, de qué manera la propia investigación genera sesgos y de qué manera estos sesgos se pueden paliar. Y todo esto, más allá de que genere justicia social, que me parece fundamental, y genere que el conocimiento sea un producto colectivo, que también forma parte de la justicia social, trabaja en pro de lo que también llaman good science, que es generar una ciencia que es crítica, que es consciente de sus limitaciones o es consciente de las lagunas, los subjetivismos que utilizamos todos, porque como agentes de conocimiento los tenemos, pero que incorpora esas subjetividades como parte de la práctica científica, de manera que se robustece lo que hacemos. Entonces, hay una parte ética, porque la arqueología feminista tiene una parte ética importante, como toda la investigación tiene o debiera tener, yo creo, pero luego hay toda una serie de herramientas que trabajan en pro de hacer una ciencia mejor y, por tanto, más útil. Y partiendo de todos, también es de entender que revierte luego, que es lo que tiene que hacer la ciencia en teoría, ¿no? Revertir en todos y todas de otra manera. Entonces, bueno, creo que es algo que la arqueología feminista no es una, como hemos dicho ayer cuando hablamos, ¿no? No es una, son muchas, son diferentes niveles de implicación, tiene diferentes consecuencias, pero en todo caso tiene muchas facetas y cada una de ellas puede ser útil en diferentes aspectos y a diferentes niveles. Y bueno, yo lo dejo aquí ya. Marga. Buenos días. Lo primero que quiero hacer yo brevemente también es agradecer la inclusión de esta mesa, porque creo que es muy pertinente y creo que es muy necesaria. Y respecto a lo que cuando uno habla la última ya, las compañeras han dicho algunas de las cosas que querían decir. Así que, sumándome a todo lo que han dicho anteriormente, yo creo que no es que la arqueología feminista no es que sea necesaria, es que es imprescindible. Es imprescindible porque cuando la arqueología nace como disciplina científica en la segunda mitad del XIX, lo hace de la mano de una élite masculina blanca que pregunta a la arqueología, al registro arqueológico, por las cosas que a esa élite masculina le interesan en ese momento. Y desgraciadamente no ha cambiado mucho ni los intereses ni las intenciones de ese discurso que se construye sobre el pasado en 150 años, o en 170 años o en 200 años de existencia de la arqueología como disciplina.
Por tanto, yo creo que el desarrollo de teorías y de metodologías que partan de esa visión distinta, que sean más inclusivas, que tengan en cuenta otras actividades, otros trabajos, no solo va a hacer todo eso que hemos estado hablando de que haga justicia social, por supuesto. O sea, ¿quién va a negar que las mujeres han estado en el pasado, que han estado en las sociedades prehistóricas? El problema es que los discursos que se han construido sobre ellas son falsos, y eso no hace buena ciencia. La segunda de las cosas que estaba mencionando Débora, la arqueología mejora sustancialmente cuando se introducen nuevas metodologías y nuevas teorías como las que está haciendo, como las que hacemos desde el feminismo y la práctica arqueológica. Yo, parafraseando una frase muy conocida, yo diría que el futuro de la arqueología o es feminista o no lo será. Bueno, muchas gracias. La siguiente cuestión que queríamos plantear en esta mesa es cuál es la percepción que tiene actualmente la sociedad en general y el mundo online sobre la arqueología feminista. Y hablo de la sociedad en general y del mundo online, y también quería tratar el tema de los propios compañeros, arqueólogos o historiadores de profesión. ¿Cómo perciben ellos la arqueología feminista? Damos la palabra ahora a Itziber. Sí. Yo creo que es algo que, así como otro tipo de arqueologías no son tan cuestionadas, en cuanto a algo le añades la palabra feminista, ya parece que todo el mundo pierde un poco la cabeza. Y se critica mucho como una arqueología, es que estás haciendo política. Sí, porque es lo que quiero. O sea, si yo estudio algo, al final quiero que revierta de alguna manera, quiero que cambie. No quiero explicar el mundo, sino que también pretendemos cambiarlo. Entonces yo creo que tiene que ser crítico, y muchas veces pues recibe críticas por no ser objetivo, por no ser exclusivamente científico, por ser político, por estar muy condicionado. Parece que en cuanto intentas hacer algo feminista y tal, todo el mundo es que te estás obsesionando un poco con el tema y tal. Sí, porque lo sufro todos los días. Entonces, yo creo que las críticas que se reciben, además, al estar yo, por ejemplo, en el blog en el que participo, en cuanto el tema es feminista, o sea, llega a unos espacios de discusión de foros, de gente que no tiene ningún tipo de relación con la arqueología, que digo, si realmente está molestando y está haciendo que gente que no sabe absolutamente nada esté criticándonos de maneras un poco feas, pues es que algo estamos haciendo bien. O sea, si hago que esa gente se moleste, pues creo que vamos por buen camino. Y entonces yo creo que tendremos que estar un poco por encima de esas críticas y seguir haciendo lo que estamos haciendo. Bien, damos ahora la palabra, vamos a ir haciendo así la ronda, ¿vale? A Débora. Sí. A ver, en cuanto a la percepción en la sociedad, me parece que... O sea, sí. Ni idea. Yo cuando a veces comento a algún amigo, a alguna amiga esto de la arqueología feminista, digo, ¿arqueología feminista? Como diciendo, hostia... ¿Existe? ¿Existe? Sí, existe. Entonces, por parte de la sociedad general no existe y se identifica a veces de una manera un poco errónea, yo pienso, con cualquier noticia sobre la prehistoria en la que haya alguna mujer. Pues alguna Venus paleolítica o algo que salga una mujer. Entonces, está bien, porque además hay que visibilizar las cosas, pero bueno, es otra cosa, ¿no?, la arqueología feminista. Entonces, creo que hay un poco una percepción errónea en torno a esto. Y luego, en el mundo académico, creo que hay esta idea también errónea y comodona, también me parece, por parte de la mayoría de académicos, me refiero a hombres sobre todo, en pensar que es cosa de nosotras, que la arqueología feminista es cosa de las mujeres. Entonces, claro, si nosotras partimos de una crítica al modelo androcéntrico de conocimiento y una crítica a las explicaciones androcéntricas sobre la prehistoria y reconoce todo el mundo que realmente está sesgado y no refleja la realidad, como tú decías antes, no es cosa nuestra, es cosa de todos y todas, ¿no? Entonces, creo que hay una actitud de dejarnos la responsabilidad a nosotras. Entonces, vale, la recogemos con alegría, además, porque somos las primeras afectadas e interesadas, pero es un error pensar que no es un problema general. Como decía, esto es un problema de cómo se genera el discurso arqueológico y de ofrecer versiones, metodologías y versiones o interpretaciones de la historia que sean lo más correctas, digamos, o lo más
fieles de lo que somos capaces y sabemos, precisamente por esto, entre otras cosas, que somos capaces de hacerlo mejor. Entonces, no optar por lo mejor es muy difícilmente justificable en la investigación. Es totalmente... Ahí lo dejo. Margarita. Bueno, pues yo voy a aportar la parte que tiene que ver más con la enseñanza universitaria y con la investigación en la universidad, ¿no? A ver, aunque por ley, todas las leyes que se han promulgado en este país, la enseñanza de contenidos de igualdad y contenidos de género en todas las carreras universitarias, en todos los grados universitarios es obligatorio, por ley, pues realmente hay muy pocas universidades que impartan esos contenidos y realmente solo se imparten en universidades en las que hay grupos de investigación o investigadoras que están especialmente interesadas y pujando porque eso pase, ¿no? Yo os pongo el caso del grado de Arqueología que tenemos de manera conjunta en la Universidad de Granada, Jaén y Sevilla. En tercero hay una optativa que es Arqueología de Género, que se imparte en Granada y en Jaén, porque en Granada y en Jaén hay grupos de investigación feministas y que están luchando porque esos contenidos y que no dejan que esos contenidos no se den. Y en Sevilla, por ejemplo, aunque hay gente que se dedica a eso, pero no está en posición de fortaleza como para hacer que esa asignatura se dé. Con lo cual, lo que no se puede hacer es dejar que la asignatura, ya veremos luego cuáles son las soluciones, porque para todo hay soluciones, pero no se puede hacer que los contenidos que tienen que ver con género, que tienen que ver con feminismo y que tienen que ver con mujeres, estén simplemente a la buena voluntad o a la capacidad que tengan las mujeres que investigamos en esta época, en estos momentos, de hacer que sus posiciones y de pelear mucho y de luchar mucho y de aguantar muchas risas a que tus contenidos tengan cabida. Y en la parte de investigación yo he notado una involución últimamente, porque al principio cuando empezábamos con estos temas, pues siempre hay compañeros y compañeras, ¿vale? En muchas ocasiones progresistas, que cuando tú empiezas con estos temas te dicen: qué bonito, qué interesante esto de las mujeres, ¿eh? Muy bien, bonita, es estupendo, qué cosa más interesante hacéis, ¿no? Pero cuando esto se ha convertido en una forma de acceder también, de una forma de empoderamiento, de acceder a los recursos, de pelear por los recursos, entonces ahí ya no es tan bonito. Ahí lo que está volviendo es a decir, bueno, tampoco exageremos, que tampoco lo que hacéis es tan importante, ¿no? Esas mismas personas que te daban la palmadita en la espalda porque qué graciosa eres lo que estás haciendo, pues ahora resulta que eres competidora para los recursos, porque has hecho currículum, porque los temas son interesantes, porque hay líneas que priorizan estas cosas, y entonces es cuando empieza cuando se le ve la cara realmente a la gente, ¿no? Cuando dice, bueno, tampoco es tan fundamental o tampoco es tan importante, ¿no? Con lo cual, eso es lo que pasa en el mundo universitario. Yo digo que yo desde Granada tenemos asignaturas de género en el grado de Arqueología, en el grado de Historia, en el máster de Arqueología, en el máster de Estudio de las Mujeres y del Género, pero eso es una gota de agua en el mar de las universidades españolas. ¿Apen? Bueno, pues se ha dicho mucho de lo que quería decir, pero realmente un poco en la línea que seguía Marga de cuándo es importante, qué pasa con el tema del feminismo. Primero, creo que el feminismo ha sido sacado casi. O sea, tú hablas del feminismo, pero se habla mucho más de arqueología del género, que también es una cosa que es bastante más difusa. Por un lado, yo creo que hay miedo al feminismo en general como un discurso porque se ve algo político, cuando yo siempre digo, lo demás es siempre político, el problema es quién tiene, o sea, lo político es todo, pero bueno, es una gran confusión y que es ideológico. Y luego otra cosa que yo siempre pienso es, por ejemplo, hay unas disciplinas como por ejemplo la economía, que es grande, que tiene poder, que tiene una revista mainstream que es Feminist Economist. En economía feminista publican y todo el mundo, todo el mundo que hace un trabajo riguroso, que pasa por todos los filtros de la academia y está súper bien considerada en geografía, igual que nos pasa en la arqueología, que no somos capaces de hacer entrar en ese discurso. O sea, hay muchísimo miedo, yo creo. Entonces, cuando decís el mundo offline y online, yo creo que, y eso se discutirá supongo en la cuarta pregunta, es que yo tengo esperanza que el mundo online remueva un poco más las cosas, porque yo creo que hay una cosa de territorialidad del poder que es clarísimamente nefasta, ¿no? Y que yo creo que hay un retroceso por el tema del financiamiento también, que es peligroso, ¿eh? Bueno, ya está. Bueno, pasaríamos a una tercera pregunta, aunque es un tema que estamos tocando un poco, al final es normal, se van entrecruzando los temas. Tenemos la percepción desde la organización de la mesa que sí que hay una evolución en el sentido de que cada vez hay más tesis, más trabajos de investigación, más congresos o más mesas dentro de congresos, más
pues eso, más proyectos de investigación sobre arqueología feminista o arqueología de género o variantes, ¿no? Pero esta arqueología académica, científica, de género, ¿está llegando más allá? ¿Está ensimismada en sí misma o se está transmitiendo a la sociedad? Y si se está transmitiendo, ¿de qué modo está llegando? Entonces, pasamos la palabra a Débora. Yo aquí realmente... Ay, perdón. Esta pregunta me dejó un poco así porque, claro, pensé, yo no creo que esté llegando prácticamente nada a la sociedad. Porque ni siquiera está trascendiendo como debiera, como creo yo que debiera, en lo que son los ámbitos académicos, propiamente dichos. Entonces, lo que has dicho tú tenías razón en el sentido de que, además, se produce esta desvirtuación de que toda aquella cosa que se institucionaliza pierde en parte su propia naturaleza. Entonces, lo que era la arqueología feminista, en el momento en que se institucionaliza para tomar cuerpo, que es cuando podría entonces coger fuerza, pasa a ser arqueología de género, que es otra cosa para mí, claramente. Entonces, claro, si ya dentro de ámbitos académicos no tiene esta difusión que debiera, yo creo que fuera de lo que es la academia, difícilmente. Y luego hay esta cosa entre lo que es el feminismo combativo, digamos, y el feminismo académico, que bueno, se ha discutido mucho sobre cómo se relacionan o si se retroalimentan o si son áreas, bueno, pues lo académico en su jaula de cristal o de oro, etcétera. Entonces, no sé, a mí este punto me deja un poco así. Creo que está muy aislado el feminismo académico y muy... es un gueto, de hecho, esta sería la palabra. Dentro de las instituciones de investigación y la universidad es prácticamente un gueto y en muchos casos necesita suavizar el discurso para no ponerse todo en contra, porque si no pasa esto que decías tú, ¿no? En el momento en que empiezas a tener un ámbito de poder y ganas proyectos o lo que sea, pues claro, igual ya no está tan bien la cosa, ¿no? A mí esta pregunta también me dejó un poco así, pero creo que he logrado reflexionar algo sobre el ensimismamiento, ¿no? Yo no creo, como tú decías, esa diferencia entre el feminismo académico y el feminismo activo, yo creo que yo hago un feminismo académico que intento que sea muy activo, porque lo que hago es generar conocimiento que pueda servir a otros tipos de feminismo, a otras acciones feministas, ¿no? Sí. Entonces, yo cuando pienso en las que empezaron con la arqueología feminista, Encarna Sanahuja, Marina Picazo, ellas venían de un feminismo activo en las calles y acogieron en la disciplina, fueron las que empezaron a trabajar, claro, pero fijaros que en los años 80 no sabíamos nada de mujeres y prehistoria, nada. Entonces, ha habido que generar ese conocimiento, ha habido que dedicar 20 años, 25 años, que yo creo que no está nada mal y que lo que se hace en este país está muy bien hecho y hay mucha variedad, hay muchos discursos distintos, hay muchas metodologías distintas, pero ha habido que generar ese conocimiento porque lo que decíamos antes, es que no vale con decir que hay mujeres en la prehistoria, pues claro que las hay, es que no vale con meterlas, añadir y remover, no, hay que generar ciencia sobre ella, hay que generar conocimiento. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Fijaros, yo me he dado cuenta muchas veces con las ilustraciones, ¿no? Ahora sabemos muchas cosas de los neandertales, ¿vale? Y en cualquier revista de divulgación científica o en cualquier museo, el neandertal o la neandertala que dibuja hoy no es la que dibujaría hace 100 años. ¿Por qué? Porque sabemos muchas cosas, se ha hecho mucha investigación y se ha hecho muchas cuestiones relacionadas con ello. Sin embargo, seguimos repitiendo la misma imagen de familia nuclear, de las mujeres al fondo, de las mujeres sin hacer nada, del hombre posición erguida mirando al horizonte, las mujeres agachadas. O sea, hay mucho conocimiento ya generado sobre las mujeres en la prehistoria. ¿Por qué esos discursos no cambian? ¿Por qué si cambiamos el del neandertal, que sabemos mucho, y este no lo cambiamos? Entonces yo creo que hay una intencionalidad clara en que esos discursos no aparezcan. Claro, ahí viene la de la cuarta pregunta, ¿no? La que contestaremos. Pero que evidentemente yo no creo que el feminismo académico esté ensimismado. Es que ha estado trabajando mucho y en circunstancias difíciles, porque los currículum feministas se penalizan, porque no entras en las revistas buenas, porque tus compañeros no quieren que hagas el curso que has pretendido hacer, porque te cuesta mucho meter asignaturas, porque a ti lo que te van a valorar es lo que tienes en tu CV, ¿eh? Y si tu CV va de mujeres, pues a lo mejor te dicen que no. Y entonces es muy arriesgado y es muy duro hacer ciencia feminista en el contexto actual en el que estamos. O sea que yo creo que ensimismamiento, nada. Apen. Bueno, yo
ya que has citado a Encarna Sanahuyo, yo tuve el privilegio, y yo por eso a veces pienso que soy como muy, bueno, yo y vosotras, pero yo soy un poco más mayor a lo mejor, pero tuve el privilegio de estudiar con Sana y fotocopiar los artículos que ella conseguía de Estados Unidos y traducirlos. Era un trabajo muy laborioso, como tú dices, y yo una de las cosas que creo es que lo que hay que hacer es mucho más traducción de lo que se hace, porque hay mucho trabajo hecho muy interesante y nos cuesta a veces. En docencia, por ejemplo, quedar, ¿no? Cuando te das clases es muy difícil, pero bueno, en la línea de que yo creo que es duro, y es duro por muchas cosas que ya he dicho, de la penalización que tiene según donde tú publicas. O sea, hay cierto, porque no existe un feminist archaeologist aquí en inglés que te diga, tú te da 20 puntos, pues tienes que irte por la rama donde no te aceptan algunos artículos. Pero yo creo que, claro, yo también empecé en la arqueología feminista a partir de la militancia. Yo nunca he visto esa división tan clara. O sea, te sale porque te estás preocupada con un cambio, con una realidad de experiencial en la calle, en la vida cotidiana, y entras en una disciplina como podría haber entrado en ingeniería, no lo sé. O sea, ha sido mi manera de trabajar mi problemática política y personal. Entonces, lo que sí yo creo es que hay una gran necesidad, interés, cuando tú militas en movimientos sociales, de que lo que tú dices, el conocimiento que has producido, de repente dices, ostras, pero ¿por qué no habláis más de esto? O sea, y esto yo no me culparía y no diría que es un ensimismamiento, porque a veces parece que sea como os dedicáis a esto, sino que tienes que decidirlo. Las vidas son muy difíciles, o sea, las vidas académicas, las vidas de investigador. Entonces, los tiempos son muy diferentes. Si te dedicas a la militancia, es muy difícil mantener el ritmo de exigencia académica que hay. Y esto es algo que se está hablando muchísimo en los movimientos sociales, por lo menos en Barcelona, ¿no? O sea, ¿cómo compaginas esta cosa política que te exige unos tiempos diferentes y el tema de que te tengas que encerrar a producir artículos para conseguir tu plaza? O sea, yo creo que es muy difícil y es mucho más difícil para las mujeres. Yo creo, porque aparte hay otras cosas además de eso, ¿no? Pero yo creo que el ensimismamiento da una sensación como de contemplación hacia una misma que creo que algunas las tienen cuando pensamos sobre las elecciones que tú haces de no voy a poner feminismo porque queda mal, pero yo sé que a Sana, por ejemplo, le penalizaron muchísimo. Yo sé que su ámbito, que ella me lo dijo así, su ámbito de referencia, de discusión, no era la universidad, que era la militancia. Entonces, yo creo que hay que hablarlo de esto, ¿no? De las decisiones que se toman. Aichiber. Bueno, yo creo que de entrada ya la arqueología tiene un problema de llegar al público, ¿no? Y más porque cada vez queremos ser todos más científicos, menos, pues eso, estar como menos politizados o menos, que tengan menos ideología y cada uno quedarnos en nuestro laboratorio estudiando nuestras muestras y olvidarnos del resto. Y eso ya de entrada crea un problema de comunicación con el público, que al final es a quien tienes que justificar o devolver de alguna manera el dinero que tú estás recibiendo en forma de subvenciones. Y si ya la arqueología en general tiene un problema, pues la arqueología feminista yo creo que mucho más. Y es un poco porque es muy fácil caer también en esta arqueología del género muy aséptica, pues en un mujerismo, ¿no? O sea, no sé, la mujer tal y ya vale. O sea, y eso creo que pasa en todos los ámbitos de la sociedad, el tratar de introducir mujeres y ya parece que estás haciendo algo, pero si sigues perpetuando lo mismo, creo que no sirve para nada. Entonces, yo, que ya no trabajo de manera más intensiva en mundos de investigación, estoy todavía en la universidad, pero lo que veo en los congresos de jóvenes arqueólogos, en las GIA, a mí me preocupa un montón, porque no hay un interés. O sea, yo voy a congresos de jóvenes investigadores en arqueología y pues hay gente que estudia traceología, gente que estudia fitolitos, que estudia polen, pero ya. Y no hay una mesa de debate sobre arqueología ni feminista, ni de un conflicto. No veo esa preocupación por parte de las generaciones más jóvenes, que igual son las que deberían pretender cambiar esto y romper con esa academia de un señor blanco mayor y de clase media alta. Y es lo que me preocupa, yo creo. O sea, creo que no es que estemos ensimismados, sino que muchas veces no se nos deja ir más allá. Y eso. Muy bien. Pues vamos a dar paso a la última pregunta. Muy brevemente. Sí.
¿Cuál pensáis, ya hablando de la difusión de la arqueología feminista en el mundo online, cuál pensáis que puede ser el rol de las redes sociales y los medios digitales para la consecución de los objetivos de la arqueología feminista? Empiezo yo, me toca, Sí. ¿verdad? Bien, yo creo que precisamente es la vía que tenemos, la vía de salida que tenemos. Si no nos dejan impartir asignaturas de género feminista en las universidades, si vamos a los museos y las mujeres no estamos y seguimos sin estar, si vamos a los centros de interpretación de visitantes y las mujeres no estamos, ni en los folletos, o estamos de manera estereotipada y como estamos como siempre, pues habrá que utilizar otros medios. Si no podemos ir por la autovía, iremos por carreteras secundarias, que encima se disfruta más el viaje. O sea, que eso lo tengo clarísimo. Hay que utilizar las redes sociales porque es una forma de estar en el mundo, es una forma nueva de estar en el mundo y, por tanto, hay que aprovecharla. Yo quería traeros 2 ejemplos, simplemente mencionar 2 ejemplos para que... Pues si no podemos estar en la universidad impartiendo clase o no llega a todo el alumnado o todo el estudiantado estos temas, hacemos cursos online. Hay cursos online de arqueología feminista, de arqueología de las mujeres que se pueden hacer. Ese es un elemento que me parece fundamental. Y otro, si no estamos en esos discursos patrimoniales, habrá que inventar discursos nuevos patrimoniales, habrá que generar imágenes nuevas y habrá que generar esas plataformas. Nosotros estamos en un proyecto de excelencia que empezó siendo un I+D con la Universidad Autónoma de Barcelona, con Paloma González Marceni, que ahora lleva Carmen Rísquez de la Universidad de Jaén, del Instituto de Arqueología Ibera, que se llama Past Woman. Y es Past Women, ¿vale? Pero para que lo busquéis en la web. ¿Qué estamos haciendo? Estamos llegando donde no se llega, generando imágenes nuevas de todos los periodos históricos, desde el Neolítico, el Paleolítico, el cobre, el bronce, estamos constantemente desde hace 6 o 7 años haciéndolo, que no estamos en los museos, hacemos un código QR y pegamos la pegatina en el panel, que no, pues ahí es lo que estamos haciendo. Y luego también aprovechar otras consideraciones, como por ejemplo, pues todas las oportunidades que te den en la ciencia más generalista, ¿no? En la Universidad de Granada tiene un pequeño programa de investigación que se llama A Ciencia Cerca, que son como las TED americanas, que da 10 minutos de charla, y bueno, pues ahí en la ciencia cerca, pues también en YouTube pues lo utilizas, lo vuelves. O sea, que son las formas distintas de hacer llegar los discursos, porque no podemos hacerlo a través de los cauces institucionales o institucionalizados. Yo también creo que en la línea que tú decías, que puede ser el futuro y el presente que está siendo, que están existiendo muchas redes de mujeres que trabajamos el tema del feminismo en la arqueología y que te da una sensación menos de solitud, de soledad, ¿no? Y que te puede empoderar mucho. Y luego, o sea, tampoco soy especialista, tú sí que trabajas más el tema de... Yo uso las redes sociales, pero no soy así como tú, que eres bloguera, ¿no? Pero, por ejemplo, en temas de ejemplo también, yo es un site que me gusta mucho, se llama Trailblazers, que he traído, la última copia la tenéis, que es un grupo de chicas también más jóvenes que de una manera así completamente por deseo propio, por falta de un poco de redescubrir un poco quiénes eran esas mujeres de la arqueología, que han hecho la arqueología en el pasado, y de buscar un poco de role models, ¿no? De modelos así en el pasado, crearon esta página que básicamente es una reconstrucción de la historia de la arqueología con voces femeninas, donde cualquier persona puede escribir una biografía, una pequeña entrada, que es muy fácil de escribir, pero donde tú tienes que no hacer una entrada de enciclopedia normal, sino que le sacas esta parte así de feminista. Y ahora, por ejemplo, tienen un proyecto que están haciendo ahora con un Berkami que se llama Raising Horizons, donde lo que están haciendo es poniendo en conjunto una arqueóloga del presente que se asocie a una arqueóloga del pasado para ver qué momentos, dijéramos, de empatía o de identidad mutua había en la práctica científica. Entonces, cosas así a mí... O, por ejemplo, os he puesto aquí esta red, que yo, por ejemplo, lo tenéis, ¿no? A mí esto, por ejemplo, me ha servido mucho porque justamente hace 2 semanas estuve en una conferencia sobre historia de la arqueología y se habla mucho de las redes masculinas de conocimiento. Yo dije, claro, hay que visibilizar las mujeres y eso significa entender, por ejemplo, que las redes no se funcionaban solamente por el catedrático y el alumno, que las mujeres establecemos redes de otras maneras quizás, y que esas redes de amistad, de colaboración y de apoyo no están en la formalidad que a lo mejor alguien reconoce en lo normal, quién es discípulo de qué, pero
las hacemos de una manera alternativa y aquí, porque estoy muy pequeñito, hay mucho que es amistad, no que yo quiera ser así una Heidi, pero pienso que hay que valorar que la amistad es una fuente de conocimiento o de promover el conocimiento que en muchos espacios académicos no se da, ¿no? Entonces, simplemente cosas así me parece que no están en las revistas, pero que salen. Bueno, pues en el tema de las redes sociales yo creo que hay varios puntos que son los más importantes y es por un lado lo que has dicho tú antes, o sea, que te permite igual, te da sitio para difundir una serie de contenidos que no terminan de encajar en las líneas generales de los ámbitos académicos. Luego, aparte, que tiene mucha repercusión porque es algo que está en auge y que está en constante crecimiento. Y te permite además ver la repercusión a tiempo real, o sea, te permite ver el número de visitas de los países en los que se lee. Y luego, otra cosa mucho más importante, que es, yo creo que las redes sociales te permiten conocer proyectos que se llevan a cabo en zonas que si no tú no conocerías, o sea, y te permite también establecer una serie de relaciones y vínculos y mantenerlas, que yo creo que es muy positivo porque pues ahora nosotras pues nos hemos conocido aquí, podemos seguir contactando por redes sociales, podemos colaborar a un nivel virtual que a nivel físico no sería posible. O sea, yo no me puedo estar desplazando igual constantemente, pero sí que podemos llevar relaciones virtuales. Sobre todo eso, el tema de que facilita mucho el obtener información de proyectos en la misma línea, pero de otros lugares, el mantener esas relaciones y el llegar a un público muy amplio, que yo creo que es muy importante para eso también cambiar la manera en la que generamos nuestros discursos. Dejar un poco todo el lenguaje muy formal y nosotros, por ejemplo, en el grupo de Arqueología Social sí que tratamos mucho de darle toques de humor y que sea bastante divulgativo para que ya tenemos captado el público arqueológico así más friki, que es el que nos entiende, ¿no? Pero si realmente quieres cambiar algo de la sociedad tendrás que llegarles a ellos también. Y yo creo que las redes sociales son fundamentales hoy en día para eso. Bueno, y ya para acabar, más allá de lo que han dicho las compañeras, creo que otro punto, yo en mi caso estoy en el CSIC, entonces una de las cosas que a lo mejor tendríamos que ponernos más duramente, haciendo uso de las posibilidades que da el mundo digital, es, por ejemplo, en las páginas de los proyectos, visibilizar a las mujeres que trabajamos en los proyectos y poner en evidencia pues quiénes son los investigadores principales o qué ámbitos de responsabilidad tienen unos y otros. Porque, como decíamos antes, pasa mucho pues que hay un grupo y bueno, hay una persona y bueno, pues no es lo mismo que tengas un investigador principal que sea un hombre y 15 personas luego, que hay 2 mujeres y el resto hombres, que no, que sea una mujer con todo mujeres, bueno, porque ahí ves además a veces cómo esto se modula en relación a los temas de investigación. Entonces, visibilizar también los roles que tenemos cada uno de nosotros y nosotras en los proyectos y también la especialidad de cada uno es una manera de dotar de autoridad y de promover un empoderamiento pues, en determinadas especialidades, por ejemplo, o en determinadas instituciones. Entonces, esto sería un extra que, bueno, más allá de, yo creo que aquí la experta eres tú, ¿no?, en esto, pero sería un extra de cara al mundo de la investigación, creo. Vale, pues ahora a modo de, como os comentábamos antes, a modo de, vamos a esquematizar todas las ideas que hemos planteado y vamos a realizar, como os dijimos, un DAFO. Tenéis todos uno también en la carpetilla que os hemos repartido. Vamos a esquematizar estas reflexiones en un análisis del entorno que nos rodea, es decir, de las fortalezas, o sea, de las oportunidades y de las amenazas que existen en el entorno y un esquema del análisis interno, las fortalezas que nos caracterizan y las debilidades que tenemos. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para esquematizar la situación y de esta manera sacar el máximo partido a las oportunidades, protegernos de las posibles amenazas que pudieran surgir, preverlas, maximizar nuestras fortalezas y intentar paliar o corregir nuestras debilidades.
Vamos a empezar con el análisis externo, es decir, con lo que son las oportunidades y las amenazas, ¿vale? Y damos la palabra a quien A toca Apen. ahora? A Apen. Apen. Las oportunidades. Y las amenazas. Es que yo he identificado. Sí, Eso del- es. eso Yo es. no sé si lo he entendido muy bien, o sea, el DAFO yo me lo planteo cada día por la mañana y lo pienso, digo, no sé cuáles son las amenazas, pero a ver, si nos veis que no, o sea, yo he hecho lo que he podido, ¿eh? Sí, es un experimento. Esto es un experimento. Vale, porque el concepto DAFO a mí me da un poco de miedo. Va, yo he puesto oportunidades, he puesto un interés del alumnado, que me consta, ¿vale? Es una oportunidad, ¿sí? Sí. Que hay mucho por hacer. Y que hay cosas hechas, un cuerpo, dijéramos, lo estás apuntando, mucho por hacer, ¿vale? Que hay un conocimiento producido feminista que es maravilloso y que eso nos tiene que inspirar. Bueno, después de oportunidades. Perfecto, muy bien. Vale. Y Amenazas. amenazas. La precariedad Espera. laboral. ¿Sí? Es una forma de conclusión. Sí que... Yo creo que la precariedad es una amenaza muy grande. O sea, Para no- la investigación en general y Totalmente. en nuestro caso brutal. Yo creo que una amenaza, y no sé si es externa, pues lo he puesto en ambos, ¿eh? Pero una amenaza es el miedo a cambiar discursos. Y el financiamiento. Y de momento ya está. No quiero ser más. Ay, Chiver. Pues a ver qué hay, lo que ha puesto ella y lo que, para no repetirnos. En oportunidades, yo pondría lo que he dicho antes, la difusión y la repercusión. Otra sería el anonimato, porque al final te permite decir según qué cosas sin que sea tu nombre el que vaya por ahí. El hecho de que estén en construcción y que yo creo que el feminismo está no hay un feminismo, o sea, y el hecho de que haya contradicciones constantes, yo creo que La inmediatez, ¿no? Que dan las redes sí, sociales. hace que sea algo que está vivo, entonces yo creo que, que está en construcción. Y que hay un interés no solo por el alumnado, sino en general. Y así, para no repetir, ya está. Débora. Bueno, las amenazas. Amenazas. Las amenazas he puesto pretender caer en una neutralidad y objetividad, o en ser muy científico y ya está. El ensimismamiento del que hablábamos antes y el no encontrar un grupo de investigación o un espacio que respalde tu interés en trabajar estos temas, por ejemplo. Débora. A ver, yo como parte de las oportunidades creo que, a pesar de que haya problemas de financiación en general en investigación, sí que es cierto que en los últimos años, tanto el Plan Nacional a nivel español como los programas europeos identifican las áreas de conocimiento de género como áreas con financiamiento propio, financiación, no sé qué, no sé si me explico en castellano, es igual, con financiación propia. Por ejemplo, los proyectos de Explora tienen un área de conocimiento, hay un área específica, los proyectos de género, o sea, de tal manera que las instituciones empiezan a reconocer toda una serie de investigaciones que pueden englobarse bajo esos paraguas con financiación propia. Entonces, creo que eso es una oportunidad que, a pesar de las dificultades y tal, hay que verla y dirigirse ahí también la gente que trabajamos en investigación para un poco plantar la bandera, ¿no? Esto sería la oportunidad que yo he identificado así como importante. Y en cuanto a la amenaza, yo creo que por una parte hay este problema de la institucionalización que decíamos antes, del disolverse los discursos a veces, ¿no? Precisamente para este problema de hacerse un hueco en las instituciones, que puede ser un problema grave. Y luego yo creo que hay la amenaza fantasma auténtica, que es que yo me pregunto, o sea, yo puedo pedir un proyecto bajo el tema de género y me pregunto quién va a evaluarme esto. ¿Quién está, como lo que decíamos lo de la RAE, ¿no? ¿Quién está en el comité evaluador de la NEPA, la NECA, lo que sea? ¿Quién va a evaluar esto? O sea, es un comité evaluador que tiene una
Claro, es que no quiero hablar de sensibilidades, porque no es esto, ¿no? Pero claro, a mí me da la duda de si pongo la palabra feminismo ya estoy sentenciada de muerte. Porque entonces, claro, el fin justifica los medios, o sea, ¿qué hacemos con todo esto? A mí esto es una súper amenaza esto, sí. Y ya está. Yo tengo que decir que una vez me evaluaron la ANECA y me dijo que toda mi trayectoria de investigación no servía para nada porque no se podía hacer arqueología de género. Así que pues nada. Ole. O sea que bien. Las oportunidades. Yo había puesto cualquier cosa es una oportunidad, porque yo voy andando por la calle y voy haciendo arqueología feminista. Yo aprovecho cualquier resquicio que me dejan para hablar, para tuitear, para hacer un Facebook, para organizar un curso, para dar una clase. Aprovecho cualquier cosa. Yo no te podría decir solo una cosa, porque para mí cualquier cosa, cualquier momento es una oportunidad para explicar, para quitar el miedo, ¿no? Porque es verdad que hay mucho miedo a que que somos muy malas y queremos cargarnos a los tíos. No, ¿sabes? Incluso nos gustan bastante, diría yo. Quiero decir que se trata de que la gente se relaje un poco, ¿no? De que no. Entonces todo me parece una oportunidad. Las amenazas, pues la involución que he visto en algunas ocasiones y que os estaba comentando antes, me parece que el tema de la involución, de que esto esté siendo ya realmente, esté cogiendo cuerpo y esté significando que haya un poquito más de rechazo. Y, ojo, la banalización. Yo insisto siempre en que yo hago ciencia, yo sigo un método científico y lo que hago tiene valor científico. Yo no estoy banalizando. Lo que jamás haría sería banalizar con un tema como este. Y, por tanto, me preocupa el tema de la banalización. Bueno, ¿alguien de los público? asistentes queréis apuntar alguna oportunidad, alguna amenaza más? Yo una oportunidad que creo que habéis mencionado en el debate y que se ha quedado un poco en el tintero, ¿vale? Pero que la habéis hecho notar todas, es la capacidad de unión, de creación de grupos, de establecimiento de lazos, ¿no? que tiene el mundo online y las redes sociales, ¿no? Es una cosa que, como decís vosotras, a partir de ello podemos establecer lazos, relaciones, comunicación y gente que está en un sitio u otro de España, relacionarnos y hacer grupo, ¿no? Y hacer fuerza. Yo creo que una cosa que tiene el feminismo es que realmente tiene una perspectiva internacional tiene una perspectiva internacional que, pues, bueno, si empiezas a ver, te das cuenta que todo el mundo quiere saber lo que se está haciendo aquí, allí. O sea, tenemos esa capacidad de romper un poco barreras nacionales, yo creo. Sí. Y bueno, vamos a dar paso al análisis interno, es decir, las fortalezas y las debilidades. Damos el paso ahora a Aichiber, me parece. En fortalezas había puesto precisamente lo de la creación de grupos, redes, que eso, mantener contacto y afianzar. Al final, porque muchas veces tú estás haciendo algo, pero no sabes si lo estás haciendo bien, si no, y conocer a otras personas que hagan lo mismo que tú, que tengan los mismos intereses y te den una palmadita en la espalda, pues muchas veces ayuda. Luego, el apoyo, o sea, esa sororidad, yo creo que es súper importante aquí, porque si no nos unimos, al final no vamos a poder hacer mucho. Y luego es que había cambiado 3 veces contradicciones de sitio. O sea, contradicciones lo había puesto en debilidades, pero lo había pasado a oportunidades, a fortalezas. O sea, precisamente porque creo que es lo que hace que esté en movimiento constante y que te genere dudas y reflexiones. O sea, te genera dudas y reflexionas y llegas a unas conclusiones. Si ya está todo dicho y todo firmado, pues simplemente lo repites y ya está. Y eso, en fortalezas la constante evolución del feminismo, o sea, que yo creo que es súper importante. Y en debilidades, contradicciones otra vez, que lo tengo puesto en todas partes, y el eso, al no encontrar un apoyo, tal vez el poder desmoralizarte o decir, pues igual no voy a hacer esto porque no me lo van a aceptar, o voy a quitar feminismo del título para que me lo acepten. Y eso, básicamente. A ver, yo creo que la mayor fortaleza que tiene la arqueología feminista es la visión crítica que tiene de la realidad en general. Y esto creo que tiene una potencia de investigación brutal y hay que usarlo.
Y existe de alguna manera una demanda social también de cosas nuevas, creo, en el mundo de la arqueología, ¿no? A nivel teórico, en la actualidad, yo creo que estamos en un momento de impasse a nivel teórico y bueno, es una posibilidad que tenemos de usar esa visión crítica para generar cosas nuevas, ¿no? Y en cuanto a las debilidades, un poco lo que se está diciendo también, creo que tenemos esta inercia en torno a nosotras que te arrastra. Entonces, esto es una debilidad, una posible debilidad nuestra que tienes que estar muy fuerte en lo que haces, porque realmente todo a tu alrededor te arrastra en otra dirección, ¿no? Y esto creo que es una gran debilidad, o una posible debilidad, y luego creo que también el desconocimiento que hay en general en torno a la arqueología feminista, ¿no? En la academia y en general en la sociedad. Pero en la academia no es algo difícilmente justificable, ¿no? Pero realmente, o sea, creo que es una gran debilidad que tú puedas hablar con un compañero de universidad y te puedan decir algo, pues en una comisión evaluadora que te digan algo así como que la arqueología del género no es seria. Tú dices, perdón, o sea, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible algo así? Y bueno, me acuerdo que hablaba un día con un profesor universitario que es filósofo y yo le pregunté si tenían alguna asignatura de epistemología feminista o nosotros, no. Y pensé, hostia, claro, le parecía como igual una cosa increíble. Y claro, a mí me deja sorprendida, ¿no? Me deja aterrada pensar que en una carrera de filosofía hoy en día, en Barcelona, les choque que alguien les pueda preguntar si no tienen algo de mujeres. Bueno, sí hay un grupo, pero no tienen ninguna asignatura, ningún nivel en la carrera universitaria. A mí me parece una grandísima debilidad del sistema académico que no haya incorporado según qué tipo de conocimientos como cuestiones troncales y básicas de filosofía de la ciencia. No estamos hablando, claro, esta banalización que tú decías me parece la palabra perfecta, ¿no? Cosas de chicas, ¿no? Claro, es un poco este discurso de, bueno, hacen cosas de mujeres, no, perdona. Pues tú analizas Cuaternario, yo analizo el discurso androcéntrico o lo que sea. Entonces esto yo creo que es una gran debilidad, ¿no? Esta banalización, este desconocimiento y esta inercia que te arrastra, claro, muy difícil de llevarla, ¿no? La inercia esta, creo. Sí. Marga. Aparte de lo dicho ya, yo creo que es una cuestión fundamental y es que es de justicia social y una gran fortaleza es que esto es justicia social y eso pues tiene que llevarnos a seguir trabajando y vuelvo a repetir el carácter científico de lo que hacemos. Yo creo que eso también es una gran fortaleza porque yo puedo argumentar y tú podrás rebatirme, pero yo puedo argumentar. Yo tengo una posición teórica, tengo una metodología, aplico una metodología y tengo un dato arqueológico y sobre eso elaboro una hipótesis. Y me la podrás argumentar, me la podrás decir que no, podremos hacer distintas hipótesis, pero yo tiene esa fortaleza, es que construimos conocimiento científico. Debilidades. Pues yo reitero, tenemos en muchas ocasiones poca capacidad de permear al público en general, incluso a nuestros compañeros de departamento. Tenemos poca capacidad de hacer relevante, de entender que esto es relevante para la ciencia. Y pues que algunas veces cansa también, porque es una lucha constante la que tienes que hacer, de seguir insistiendo. Bueno, es verdad que se va avanzando, que esto cada vez más, pues yo tengo cada día más alumnado en clase, pero cansa mucho el tener que estar siempre justificando que lo que haces tiene sentido, que es relevante, intentar convencer a la gente también. Algunas veces cansa, pero otra de las fortalezas, que somos capaces de generar redes muy importantes, de generar redes de investigadoras que nos apoyamos mutuamente. Los referentes que yo quiero me los busco yo. Cualquiera no es referente para mí, cualquiera no puede opinar de lo que hago. Todo el mundo puede opinar, pero yo le voy a dar importancia a quién sí, quién no, ¿no? Y eso también es una gran fortaleza. Vale, ya se han dicho muchas de mis fortalezas y debilidades, pero como fortaleza además, y creo que es otra manera de decirlo, pero que se podría poner como un ítem diferente, es la creatividad. Yo creo que realmente tenemos mucha creatividad y eso es como manera de producir conocimiento científico. O sea, realmente miramos las cosas de una manera muy diferente quizás, ¿no? Luego las redes ya se ha dicho y el tema de que somos fuertes. Pero después si miro las debilidades le puedo dar la vuelta. Yo creo que una de las cosas que se ha dicho es, como debilidad yo creo que tenemos cierto miedo, un poco y nos callamos muchas veces o escondemos ciertas cosas,
Yo ya no. Bueno, pero ahí, claro, si lo juntamos con que las cosas no son así tan estancas, yo creo que todo tiene que ver un poco con la situación que estás, en qué momento estás y todo esto, pero sí que podría como debilidad, aunque se podría ver como fortaleza, pero yo la quiero ver en estos momentos de mi vida como una debilidad, que somos súper exigentes. Yo creo que la exigencia está muy bien, pero creo que te puede llevar a una situación bastante paralizadora. Yo creo que se hacen cosas como algo que fue publicado hace poco en el CSIC, ¿no? Hablando de ideología de género, una revista que fue publicada, un artículo, una revista científica, donde hablaba de ideología de género, y que fue publicada y fue citando al Papa. Sus referentes eran personas un poco problemáticas para ser tratadas en un artículo científico, pero que yo creo que cuando tú produces un artículo, todo el mundo sabe que tienes que hacerlo de una manera muy rigurosa, pero que para nosotras es un nivel muchísimo más alto. Y esta exigencia te puede llevar a situaciones de mucha parálisis. Cuando se publican barbaridades. La mayoría de cosas que vemos son barbaridades, lo sabemos, ¿no? Y tú dices, o sea, se dicen cosas que no tienen ningún fundamento científico. Aquí estamos todas nosotras intentando ser lo más exigentes que podamos. Y eso a veces yo creo que puede ser una debilidad a nivel personal. Pero que decíamos de hablar en público, ¿no? Ah, sí, bueno, es que... A veces el miedo de... En medio de una charla dicen algo que dices, ¡buah! Ostras, y se quedan tan anchos, ¿no? Y claro, tú, ay, lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Eso es. Pero es verdad, es decir, ay, pero claro, tienes que decirlo como si fuera un discurso de Churchill. No hay que decirlo perfecto, porque la gente no dice las cosas de manera perfecta. Las dice como puede, ¿no? Yo, por ejemplo, la última anécdota de la semana pasada, en una conferencia que estaba, donde yo fui la única persona que habló 3 o 4 veces hablé feminismo y la importancia del feminismo como una epistemología. Cuando acabé, nadie comentó, nadie dijo, silencio. Las otras charlas eran todas súper empíricas, hablaban mucho de datos, todo el mundo tiene algo que decir sobre los datos. Pero luego lo impresionante fue que en el pasillo, en el baño, me decía, muchas gracias por tu presentación, de que no lo puedo creer, gracias. Digo, pero nadie sabe qué decir, o sea, se quedan así como, wow. Bueno, pues te mueve, ¿eh? Pues eso, ¿no? Que tenemos que abrir camino y llegar más, que tenemos que romper ese corrillo que tenemos a lo mejor alrededor. ¿Desde el público queréis aportar alguna debilidad o alguna fortaleza? Gracias. Quería comentar 2 cosas breves. Una cosa la ha comentado Isiber, que el tema de la difusión. ¿No creéis que yo, bueno, soy Alberto Luque de Producciones Bosco, me dedico a la difusión, ¿no? A través de audiovisuales. ¿No creéis que precisamente esa barrera que tiene la arqueología en general de trascender a lo que es la difusión, lo que el trabajo que cuesta, no puede ser una ventaja para la arqueología feminista de aprovechar eso y decir, bueno, si vosotros no queréis, nosotras vamos a hacerlo y vamos a atrevernos a dar ese paso? No sé si a lo mejor a ir a programas de Cuarto Milenio y eso, pero a lo mejor eso es muy fuerte, ¿no? Pero, en fin, es broma. Pero sí dar ese paso y lo que no se está haciendo por parte de la generalidad, hacerlo vosotras, ¿no? Y solamente era comentar una cosa que a mí me pasó en mi trabajo. Cuando hicimos el audiovisual sobre la reconstrucción del dolmen de Menga, se sometió a un informe de género, que yo he de reconocer mi ignorancia, que no sabía casi ni lo que era. Hasta que me di cuenta, vamos. Total, las observaciones que se hicieron era pues que se metieran más mujeres en algunas escenas o que, por ejemplo, en las escenas en las que salían tirando de los ortostatos y eso, que se metieran mujeres. No sé, yo me quedé un poco, digo, bueno, sí, se hace tal, se meta, pero lo veía como poco científico. No sé, que desde mi punto de vista de difusor me gustaría cómo podemos acceder a mayor información, a que vosotras digáis, oye, no, pues corregí estas cosas que estáis haciendo mal o podéis tirar por este camino, ¿no? Me gustaría que me comentarais eso. ¿Puedo hablar, por favor? Sí, de hecho te iba a comentar, por alusiones, digo, creo que el primer punto que ha comentado precisamente era lo que decías tú, un poco de, pues voy por otro camino. O sea, si por aquí no me dejáis, pues tiro por el mío, ¿no? Sí, es muy breve. Efectivamente, yo creo que eso es una oportunidad. Nosotras estamos trabajando en ese sentido, en generar imágenes nuevas, en generar nuevos contenidos y en eso, en poner una pegatina que no esté en el discurso fetén del cartel, pero sí en una pegatina puesto, ¿no? Pero mira, cuando hablamos de
yo entiendo, y yo conozco el caso de los dólmenes, y no se trata, efectivamente no solo se trata, o no se trata de poner mujeres o poner hombres en un sitio, pero te voy a decir una cosa, la construcción del conocimiento que tenemos la misma información para saber si las que lo hacían eran mujeres que las que lo hacían eran hombres. ¿Conocéis esa imagen tan bonita de Arturo Asensio, de la mujer pintando con el bebé? Yo siempre que pongo eso en clase hay alguien que me dice, ¿y cómo sabías que eran las mujeres? Y digo, ¿y tú cómo sabes que eran los hombres? Eso es. Pero no se pone en duda. Entonces, no me parece que la solución esté solo, por supuesto, en añadir mujeres, pero se añaden porque están ahí y porque tenemos la misma información para saber si quienes tiraban de las piedras eran mujeres o eran hombres, ¿no? Por tanto, hay que avanzar en el conocimiento para saber qué hacían, si podemos sexar las actividades o no. Tenemos que poner otras actividades también en esos elementos divulgativos, otras actividades que están fuera de la industria lítica, la metalurgia y esas cosas que ponemos en el centro de la explicación histórica. Pero es que hay que poner mujeres porque sabemos que estaban ahí y no tenemos más información en la mayoría de las actividades para saber si lo hacían hombres o mujeres, así que ¿por qué solo poner hombres? Claro, es que de hecho ponerlas ya genera preguntas, ¿no? Porque tú ves a un grupo de hombres levantando un megalito y es normal, es totalmente normal. Pero tú ves a mujeres y ya te estás haciendo preguntas, ¿pero estaban o no estaban? Es como lo de nombrar los fósiles, el hombre de. ¿Cómo que el hombre de Neandertal? ¿Cuántas veces habré modificado el texto de una noticia para publicar porque me niego a escribir el nombre de Neandertal? O sea, los humanos neandertales, las personas, si quieres, ¿no? Pero ¿cómo que, o sea, ya solo cambiar tanto el lenguaje visual como el lenguaje hablado, ya estás generando preguntas. Sí, vamos a tener que clausurar ahora mismo la mesa. Dos ideas para acabar. Sí, bueno, solo por lo menos pues una idea solo. Os había repartido el papelito para que escribierais un plan de acción a través de este análisis. Este análisis lo vamos a colgar en las redes sociales para que lo tengáis a mano. Y queremos también que salgáis de aquí, os vamos a pedir a todos, por favor, que salgáis de aquí y tuiteéis o colguéis en Facebook lo que queráis. Una impresión de esta mesa, una conclusión del DAFO, una foto nuestra de la mesa, lo que os apetezca, con el hashtag Femvolución, que lo tenéis en vuestra chapa, y con el hashtag Arqueonet 2016. Todos, por favor, porque el objetivo es que nos salgamos aquí con el plan de acción y que demos el primer paso, es decir, que tomemos la red, y lo tomemos la red desde hoy mismo. O sea que eso es lo único que os pido. Muchísimas gracias, espero que haya sido interesante para vosotros. Gracias.